Hola amigos y amigas, cuídense mucho por favor. No olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita para cuando yo suba nuevamente otro video. No salgan de su casa, por favor. Instituto Nacional de Educación Básica, INEP vía canales. Jornada matutina, segundo básico. Clase 1, folder 3, resolución de problemas. Lectura del Código Civil de Guatemala. Libro 2 de los bienes de la propiedad y demás derechos reales. Título 1 de los bienes. Capítulo 1 de las varias clases de bienes. Artículo 442. Pero antes tenemos que saber que de latín res significa cosa o propiedad. Debido a que se utilizan casi siempre estos conceptos dentro de los artículos. El artículo 442 habla que son bienes las cosas que son o pueden ser objetos de apropiación y se clasifican en muebles e inmuebles. Cosas apropiables. Artículo 443. Pueden ser objetos de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio por su naturaleza o por su disposición de ley. Cosas fuera del comercio. Artículos 444. Están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas exclusivamente por ninguna persona y por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles a propiedad particular. Bienes inmuebles. Artículo 445. Son bienes inmuebles. Primero, el suelo y el subsuelo, el espacio aéreo, las minas mientras no sean extraídas y las aguas que se encuentren en la superficie o dentro de la tierra. Segundo, los árboles y plantas mientras estén unidas a la tierra y los frutos no estén cosechados. Tercero, las construcciones adheridas al suelo de manera fija y permanente. Cuarto, las cañerías conductoras de agua, gas o electricidad incorporadas al inmueble. Quinto, los ferrocarriles y las vías, las líneas telegráficas y telefónicas y las estaciones radiotelegráficas fijas. Aquí podemos observar que es la estación Morán del Ferrocarril Central de Guatemala en Villacanales. Sexto, los muelles y los diques y construcciones que, aun cuando estén flotantes, estén destinados por el objeto y condiciones permanentes en un punto fijo, en un río, lago o costa. Y séptimo, los viveros de animales, palomares, colmenares, estanques de peces o criaderos análogos cuando el propietario los haya colocado o los conserve con el propósito de mantenerlos unidos de modo permanente a la finca. Artículo 446 al 450. Se reputan bienes inmuebles. Artículo 446. Se consideran inmuebles para los efectos legales los derechos reales sobre inmuebles y las acciones los aseguran. Artículo 447. Es parte integrante de un bien lo que no puede ser separado sin construir, deteriorar o alterar el mismo bien. Materiales de un edificio. Artículo 448.
No pierde el carácter de parte integrante de un edificio los materiales que han separado mientras se hacen reparaciones. Accesorios. Artículo 449. Es accesorio del bien todo lo que está aplicado permanentemente a su fin económico y se halla en una relación que corresponde a su fin. La separación temporal de los bienes no les hace perder su calidad, condición de integrantes y accesorios. Artículo 450. Las partes integrantes y los accesorios de un bien siguen la condición de éste, salvo los casos en los que la ley o el contrato permitan su diferenciación. Bienes muebles. Artículo 451. Son bienes muebles. Primero, los bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro, sin menoscabo de ellos mismos ni del inmueble donde estén colocados. Segundo, las construcciones en terreno ajeno hechos por un fin temporal. Tercero, las fuerzas naturales susceptibles a apropiación. Cuarto, las acciones o cuotas y obligaciones de las sociedades accionadas aun cuando estén constituidas para adquirir inmuebles o para la edificación u otro comercio sobre esta clase de bienes. Quinto, los derechos de crédito referentes a muebles, dinero o servicios personales. Y sexto, los derechos de autor o inventor comprendidos en la propiedad literaria, artística e intelectual. Maneje de casa. Artículo 452. Cuando se use de las palabras muebles o bienes muebles de una casa, se comprenderán los que sirven exclusiva y propiamente para el uso ordinario de una familia, según las circunstancias de las personas que la integran. En consecuencia, no comprenderán los libros, dinero, joyas, documentos, papeles de crédito, medallas, armas, instrumentos de artes y oficios, ropas, granos y animales. Artículo 453. Los materiales provenientes de la destrucción de un edificio que no sean utilizados en reparaciones de los mismos y los reunidos para la construcción de uno nuevo. Son muebles mientras no estén empleados en la construcción. Bienes fungibles. Artículo 454. Y no fungibles. Los bienes muebles son fungibles si pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad, y no son fungibles los que no pueden ser reemplazados por otros de las mismas cualidades. Semovientes. Artículo 455. Los semovientes son bienes muebles, pero los animales puestos al servicio de la explotación de una finca se reputan como inmuebles. Capítulo segundo de los bienes con relación a las personas a quienes pertenecen. Dominio de los bienes. Artículo 456. Los bienes son del dominio del poder público o de propiedad de los particulares. Bienes del dominio público. Artículo 457. Los bienes del dominio de poder público pertenecen al Estado o a los municipios y se dividen en bienes de uso público común y o de uso especial. Bienes nacionales de uso común. Artículo 458.
Son bienes nacionales de uso público común. Primero, las calles, parques, plazas, caminos y puentes que no sean propiedad privada. Como ustedes pueden observar, esta es una fotografía de Villacanales y observamos las calles, las plazas, sus caminos, sus puentes, que ustedes mejor que nadie conocerán. De igual manera observamos aquí la fotografía de la serra y en este lugar me imagino que estará ubicada el establecimiento en donde nosotros estamos actualmente. Por esa razón es que para mí es importante que ustedes observaran esta imagen. Segundo, los puertos, muelles, embarcaderos, portones y demás obras de aprovechamiento general construidos o adquiridos por el Estado o las municipalidades. Tercero, las aguas de zonas marítimas territorial y en la extensión y términos que fije la ley respectiva. Los lagos y ríos navegables y flotables y sus riberas. Los ríos, vertientes y arroyos que sirven de límite al territorio nacional. Las caídas y nacimientos de agua de aprovechamiento industrial en la forma que establece la ley de la materia y las aguas no aprovechadas por particulares. Y cuarto, la zona marítimo terrestre de la República, la plataforma continental, el espacio aéreo y la estratosfera en la extensión y forma que determine la ley. Ustedes pueden observar entonces, aquí hay unas fotografías que son del puerto de San José, este es el actual, pero estas son fotografías antiguas de cómo en algún momento fue este puerto. Aquí podemos observar de igual manera el puerto de Izabal y acá observamos el lago de Atitlán. Bienes nacionales de uso no común, artículo 459. Son bienes nacionales de uso no común. Primero, los que están destinados al servicio del Estado, de las municipalidades y de las entidades estatales descentralizadas y los demás que constituyen su patrimonio. Segundo, los de uso público cuando dejen de serlo de hecho por virtud de una ley. Tercero, los ingresos fiscales y municipales. Aquí, si nos damos cuenta, son ruinas de villacanales que ustedes tienen la posibilidad de observar constantemente y algunos diariamente. También observamos aquí el monumento de la Piña, en donde al ingreso de Villacanales por el área de Boca del Monte podemos observarlo. Entonces, este es parte del patrimonio del municipio. Cuarto, el subsuelo, los yacimientos, hidrocarburos y los minerales antes de ser extraídos, así como cualquiera de otra sustancia orgánica o inorgánica del suelo. Quinto, los terrenos baldíos, las tierras que no sean de propiedad privada. Sexto, los que, habiendo sido de propiedad particular, quedan vacantes o los que adquiera el Estado o las municipalidades por cualquier título legal. Séptimo, los excesos de propiedad rústica o urbana de conformidad con la ley. Y octavo, los monumentos y las reliquias arqueológicas.
Aprovechamiento de bienes nacionales, artículo 461 al 463. Entonces también observamos cómo un volcán no es un bien nacional de uso no común. Los bienes de uso no común son inalienables e imprescindibles. Pueden aprovecharse de ello todos los habitantes con las restricciones establecidas por la ley, pero para aprovechamientos especiales se necesita concesión otorgada con los requisitos que establecen las leyes respectivas. Artículo 462. Los bienes que constituyen el patrimonio del Estado, de los municipios y de las entidades estatales descentralizadas están sujetos a las leyes especiales diariamente a lo dispuesto en este código. Artículo 463. El traspaso de los bienes del dominio público de uso común al patrimonio del Estado o de los municipios deberá hacerse llenándose los trámites que señalan las leyes y reglamentos respectivos. Entonces podemos observar que los bienes nacionales de uso no común son en algún momento estos ejemplos que les presento acá, en donde podemos hablar que es el Estado el garante del patrimonio de todo lo que existe en nuestro país. Bienes de propiedad privada. Artículo 460. Son bienes de propiedad privada los de las personas individuales o jurídicas que tienen título legal. Podemos observar entre las propiedades privadas que pertenecen a Vía Canales la finca El Rincón. También podemos observar algunas casas de retiro o hoteles, sitios turísticos, turicentros que pertenecen a la propiedad privada que es manejada por algunas personas particulares y que tienen el título legal sobre ellas. Entonces podemos observar estos ejemplos que nosotros estamos viendo en pantalla y con esto entonces terminamos el análisis del Código Civil y pasaríamos a cuáles son las ideas principales de estos artículos. Tenemos que pensar en qué problemas están relacionados con el COVID-19. Este sería entonces el caso número 1 y ustedes deben de reportar el crimen. 1. Informe de la escena. ¿Qué pasó? ¿Qué encontraron? ¿Qué dice el reporte de la policía o del Ministerio Público? ¿Cuándo ocurrió? Hay que detallar la fecha, hora, lugar. ¿Quiénes estaban en la escena? Personas, vehículos, qué negocios cercanos estaban para poder observar las cámaras de vigilancia. ¿Existen evidencias en favor o en contra? ¿Qué delitos son los que entonces vamos a tener en nuestro caso? Por lo tanto, el ejercicio consiste en caso número 1 es sobre bienes. ¿Cuáles son las ideas principales de los artículos leídos? Escríbanos. ¿Qué problema está relacionado con el COVID-19 acerca de estos artículos leídos? ¿Cuáles son los delitos para que usted tenga un caso? Escriba en detalle el informe del crimen. ¿Cuáles son las pruebas a favor y cuáles son las pruebas en contra?
Algunos ejemplos que nosotros podríamos observar de problemas relacionados con el COVID-19. En este momento se dan problemas con desalojos en varios lugares. Hay problemas con el agua por la mina de níquel en el Estorizabal. Hay problemas de pago de alquileres. Viviendas en los terrenos del ferrocarril. Las granjas avícolas a los alrededores de Villacanales. Préstamos para la compra de algún electrodoméstico. Entonces, estos serían los ejemplos que yo puedo compartir, pero que me imagino que en la comunidad, en el país, existen otros acerca de los problemas que se están dando en este momento. Instrucciones del ejercicio. Complete con información según su criterio este caso y realice los 3 casos que faltan con los artículos que continúan descritos en la hoja de evaluación. Hay 2 formas de entrega. 1. Al regresar al establecimiento educativo cuando autorice el Ministerio de Educación. 2. Tomarle una fotografía y enviarlo al correo ama.sunuxsanic@gmail.com. Gracias por su atención. Esperen la clase 2